Seguramente te has preguntado alguna vez si puedes circular en Francia con tu permiso de conducir extranjero. Y es que hay tantos tipos de permisos de conducir como países en el mundo, y cuando llegas a Francia es normal tener dudas sobre si puedes conducir legalmente o no. Hola, soy Sergio García y en este vídeo voy a explicarte cómo puedes conducir legalmente en Francia sin importar tu nacionalidad. Antes que nada, quiero decirte que en este vídeo no voy a decir ni lo que yo creo ni lo que me han dicho. Voy a decir La verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. y la verdad le dice el gobierno de Francia. Y además, si te quedas hasta el final, te voy a enseñar cómo obtener una licencia de conducir internacional que te será muy útil para circular en Francia. Para empezar, vamos a ver los diferentes casos, ya que no es lo mismo haber obtenido un permiso de conducir en Chile que en España o en Inglaterra. Y tampoco funciona igual dependiendo de si estamos en Francia de turismo, de estudiantes o de residentes permanentes. Lo de la validez parece absurdo decirlo, pero es que si tu permiso de conducir caducó entre el 1 de febrero y el 31 de agosto de 2020, todavía puedes utilizarlo durante 7 meses en Francia siempre y cuando provenga de uno de los siguientes países de la Unión Europea. Alemania, Austria, Bélgica... Bueno, leerlo vosotros porque a mí me da pereza. Si tienes un permiso de conducir europeo, no es necesario cambiarlo por el permiso francés. Sin embargo, esta operación es obligatoria únicamente en dos casos. Primero, pides una nueva categoría de permiso de conducir. Por ejemplo, tú tienes el permiso de coche, el B, y quieres sacarte el permiso de moto, el A. Pues en ese caso tienes que cambiar tu permiso europeo por el permiso francés. El segundo motivo es que si cometes una infracción en Francia en el código de circulación llevando una sanción que implica a pérdida de puntos, restricción, suspensión o anulación del permiso de conducir, también es obligatorio que cambies tu permiso europeo por el permiso francés. Y aquí te quiero dejar claro qué significan estos términos. Una restricción del permiso de conducir es una limitación inscrita en el propio permiso en el cual, por motivos de salud, me prohíbe circular, por ejemplo, durante la noche a causa de mi vista cansada o a más de 30 kilómetros de mi domicilio por mi débil estado de salud. O como en Francia es muy común, conducción únicamente autorizada si acompañado de un titular del permiso de conducir. Una suspensión del permiso de conducir es una sanción que puede ser aplicada por un juez y que te impide conducir un vehículo para el cual se necesita un permiso de conducir de forma temporal y variable en función de la situación. Una anulación del permiso de conducir es una sanción que puede ser aplicada por un juez que implica la prohibición de circular con un vehículo que necesita permiso de conducir. Y para recuperar el permiso a circular hay que sacarse de nuevo el permiso de conducir. En otras palabras, te has quedado sin carné y te lo tienes que sacar otra vez, así que tendrás que volver a la autoescuela a hacer el examen del código de circulación y el examen práctico para poder conseguir otra vez tu permiso de conducir. Como norma general, si resides en Francia con un permiso de conducir obtenido en un país europeo, ese permiso es válido en Francia. Sin embargo, esto será siempre y cuando se cumplan estos 5 requisitos. Primero, tener la edad mínima para conducir el vehículo que corresponde a tu permiso de conducir. Segundo, que el permiso de conducir esté en periodo de validez. Tercero, respetar las prescripciones médicas inscritas en el permiso de conducir. Por ejemplo, llevar gafas obligatoriamente. Cuarto, no haber recibido una sanción en el país expeditor del permiso de conducir que implique restricción, suspensión o anulación del permiso de conducir. Y quinto, no haber obtenido tu permiso durante un periodo en el cual tengas prohibido solicitar el permiso de conducir en Francia. Si todo va bien, puedes conducir en Francia con tu permiso de conducir siempre y cuando esté en periodo de validez. En caso contrario, no puedes conducir legalmente en Francia. Si tú quieres, puedes cambiar tu permiso de conducir por uno francés, incluso si ya no tiene validez. De manera que no hay obligación, repito, no hay obligación de cambiar el permiso de conducir. Es si tú quieres. Y si tú quieres, te puedes suscribir a este canal. Así que ahora vamos a ver qué pasa si tenemos un permiso de conducir obtenido fuera de la Unión Europea. El primer caso es si estás en Francia por un corto periodo de tiempo, ya sea vacaciones o estudios. Y ahora seguramente te estarás preguntando, ¿pero cuánto tiempo se considera un periodo corto? Bueno, pues según el servicio público se considerará un periodo corto de tiempo a una estancia de máximo 185 días. Es decir, que si llevas algo más de 6 meses viviendo en Francia, se considera como una residencia normal. Ahora bien, ¿se puede circular con un permiso de conducir obtenido fuera de la Unión Europea? La respuesta es sí, siempre y cuando se cumplan estas dos condiciones. La primera es que, por supuesto, el permiso de conducir esté en periodo de validez. Y la segunda es que el permiso de conducir esté escrito en francés. Si no lo está, puede estar acompañado de una traducción oficial o de un permiso de conducir internacional. Y ahora te surgen dos preguntas.
La primera es, ¿cómo hago una traducción oficial? Bueno, pues tienes dos opciones. En Francia hay traductores certificados que pueden hacer una traducción de tu permiso de conducir extranjero, y además te dejo un enlace en la descripción para que puedas encontrarlos. Otra alternativa es que puedes buscar una empresa online que te lo haga a distancia, lo cual es bastante cómodo, pero tiene un precio que ronda entre los 90 hasta los 140 euros dependiendo de la prisa que tengas. La segunda pregunta que te surge es ¿cómo puedo conseguir un permiso de conducir internacional? Bueno, pues quédate un ratito porque te lo voy a explicar en cuanto veamos el último caso, que es el más común y te será muy útil para circular en Francia. Y por fin vamos a ver qué tienes que hacer si tienes un permiso de conducir obtenido fuera de la Unión Europea y te instalas en Francia con una residencia normal, o lo que es lo mismo, más de 185 días al año. Si tienes una visa de estudiante, puedes aplicar la misma regla de antes, es decir, el permiso debe estar en periodo de validez y debe estar escrito en francés o acompañado de una traducción oficial o de un permiso de conducir internacional. Y ahora sí, para ti, que vienes con un permiso de conducir obtenido fuera de la Unión Europea y vienes para vivir y trabajar en Francia durante más de 185 días al año, la buena noticia es que como norma general puedes circular con tu permiso de conducir durante un año antes de deber cambiarlo por un permiso de conducir francés. Ahora bien, dependiendo de nuestra documentación, el plazo para canjear el permiso de conducir varía. Si tenemos una carte de séjour, hay que hacerlo antes de que pase un año desde que la recibiste. Si tienes una visa de long séjour, antes de que pase un año desde que la visa fue validada. Y si eres titular de un recibo que acredite el reconocimiento de la protección internacional, antes de que pase un año desde que te lo dieron. Y ahora te voy a explicar cómo obtener el permiso de conducir internacional. En Francia solo puedes pedir tu permiso de conducir internacional si tu permiso ha sido expedido por un país de la Unión Europea. Sin embargo, si tu permiso lo has obtenido fuera de la Unión Europea, debes solicitarlo en tu país. El precio de esta operación en Francia es gratuito, pero cada país establece su precio, aunque por lo general solo piden unas fotos de tamaño pasaporte, tu permiso de conducir original y alrededor de $10 dependiendo del país en el que se solicite. Si no sabes dónde tienes que solicitar tu permiso de conducir internacional, no te preocupes, que yo ya he hecho el trabajo por ti. Te dejo en la descripción un enlace en el que puedes ver qué organismo te proporciona el permiso de conducir internacional en cada país del mundo. Cuando entres en la página de la FIA, solo tienes que hacer scroll hasta ver los filtros, y donde pone Antigua y Barbuda, seleccionar tu país y luego ver en el mapa dónde está la oficina más cercana para solicitar tu licencia internacional. Ahora ya sabes todo lo que necesitas para conducir de forma legal en Francia. Si tienes alguna pregunta que no haya resuelto en este vídeo, por favor déjamela en un comentario para responderte lo antes posible. Si has llegado hasta aquí es que este vídeo ha sido interesante, así que suscríbete y dale like, ya que así sabré que este tipo de vídeos pueden ayudarte y seguiré haciendo más de este tipo. Hostia, lo del carnet de Inglaterra se me ha olvidado, ¿no?